Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Franci, consultora de formación de Academia, y a nombre de Academia les damos la bienvenida a este nuevo live. Visualiza la información de tus procesos con Power BI. En la mañana de hoy estaremos en transmisión junto con la ingeniera de procesos con énfasis en gerencia de proyectos, Isabel Ramírez. Ella cuenta con experiencia en coordinación de proyectos de consultoría en el sector de la manufactura y la construcción y tiene conocimientos en el análisis de datos con la herramienta de Microsoft Power BI. Le agradecemos a Isabel por acompañarnos el día de hoy. Recordemos, por favor, tener todos los micrófonos en modo mute. El espacio del chat, a su mano derecha, pueden utilizarlo para comunicar las preguntas que se vayan generando, que vayan teniendo. Será un gusto para nosotros leerlos y resolverles todas sus inquietudes. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Isabel, bienvenida. Muchas gracias, Franci. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Listo, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos a este live. La idea es que revisemos un poco cómo visualizar la información de nuestros procesos con Power BI. Como todos sabemos, la información o el análisis de datos es transversal a todas las áreas, no hay un área específica en el que digamos que solo podemos utilizar el análisis de información o que solo manejemos información, realmente es transversal a todas las áreas de conocimiento que tenemos en este momento. Entonces, la idea con este live, o el objetivo con este live al final es entendamos un poco. Podemos representar la información que tenemos en este momento sin necesidad de ser los expertos en análisis de datos. Podemos empezar con pasos sencillos a representar nuestra información, lo que es tan simple lo que tenemos en un Excel. Lo podemos ver de una manera mucho más fácil y dinámica a través de unos tableros de control o unos informes con Power BI. Bueno, iniciemos primero con qué es Power BI. Power BI, como les comentaba, es una herramienta de analítica de datos creada por Microsoft. ¿Con qué fin? Con el fin de facilitar ese análisis de información mediante la creación de diferentes paneles e informes interactivos que me permitan visualizar de una manera mucho más rápida y dinámica la información que tengo en diferentes fuentes. Entonces, con esto, también podemos decir que Power BI nos permite alimentarlo por múltiples fuentes de información. Eso es también una gran ventaja de esta herramienta, que nos permite alimentarnos por varias fuentes. No solo una, sino que nos permite conectar las diferentes fuentes que tengamos en nuestras empresas en un solo espacio o en un solo informe. Bueno, ya que sabemos qué es Power BI, les voy a presentar un flujo de trabajo. Esta es una elaboración propia de cómo, hay muchas maneras de entender el flujo de trabajo de Power BI, hay algunos elementos básicos, pero cada quien entiende el flujo según su modo de trabajo. Entonces les voy a explicar un poco cómo es ese flujo de trabajo de Power BI para que entendamos mejor cómo utilizar esta herramienta en nuestras empresas. Primero, como les comentaba, Power BI nos permite conectarnos a múltiples fuentes de datos. En este caso tenemos tres, que son las bases de datos, las más conocidas son Oracle, Access, SQL, Azure. También nos permite conectarnos a servicios en línea. Muy importante también, por ejemplo, SharePoint, Google Analytics, Dynamics, Salesforce. Son herramientas que manejamos comúnmente en nuestras empresas y que por lo general se manejan en línea. Pero también tiene la opción de conectarnos a archivos directamente desde el ordenador, como lo son Excel, PDFs también nos permiten, y TXT.
Cuando ya tenemos todas estas fuentes de información y ya las conectamos al entorno de Power BI, podemos pasar a la transformación de los datos. ¿Qué es esta transformación de los datos? Muy sencillo. Es asegurarnos que nuestros datos van a estar en el formato correcto y que vamos a cargar a nuestro modelo solo la información que necesitamos. Porque como ya conocemos, algunas bases de datos tienen gran cantidad de información que por lo general no necesitamos en ese momento. Entonces debemos asegurarnos que a nuestro modelo solo vamos a cargar la información que necesitamos como la necesitamos. Esto también va muy de la mano de evitar sobrecargar el Power BI, que cuando lo sobrecargamos tiende a volverse muy lento o a volverse muy difícil de manejar, entonces también es importante que hagamos una adecuada transformación de los datos que vamos a cargar. Esto lo hacemos a través de la herramienta Power Query, que es un editor de datos que nos permite realizar diferentes transformaciones, valga la redundancia, en esos datos para asegurarnos que es realmente lo que necesitamos. Bueno, la segunda fase es el modelado de datos. En este modelado de datos podemos identificar dos aspectos importantes. La creación de datos, que es a partir de que yo creo datos nuevos a partir de los que ya tengo. Esto se hace normalmente a través de las funciones que creo, o las funciones DAX, que me permiten crear nuevos datos a partir de los que ya tengo. Y la segunda opción es la conexión de datos. Como les comentaba, Power BI nos permite conectar diferentes fuentes de datos, entonces es necesario que hagamos una conexión entre ellos para permitir que en nuestros tableros podamos ver las relaciones o las diferentes relaciones que tenemos en cada una de estas. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando queremos ver una variable en función de otra, cómo se comporta una en función de otra. Para esto hacemos la conexión de los datos. Aquí vemos que este modelado de datos está diferente, señalado diferente, y es porque muchas veces en nuestro flujo de trabajo no necesariamente tenemos que pasar sí o sí por el modelado de datos. Esto depende de la complejidad de nuestro modelo. Es decir, un modelo que solo tenga una fuente de datos no tiene sentido hacer una conexión de datos. O simplemente cuando tenemos los datos necesarios no necesitamos crear nuevos datos. Entonces, por eso es que este modelado de datos no es algo seguro o definitivo, sino que depende de las circunstancias de nuestro modelo. Luego, ya cuando tengamos la transformación de los datos, hayamos realizado todas las conexiones necesarias, ya podemos empezar a crear las visualizaciones para representar los datos que tenemos de las diferentes fuentes de datos. Estas visualizaciones, aquí cuando empezamos a ver el trabajo o el fruto del trabajo que hicimos en estos pasos anteriores. Porque las visualizaciones tienen algo, y es que dependen del formato de los datos. No es lo mismo, por ejemplo, unas visualizaciones para unos formatos tipo numérico, para unos datos tipo texto. Entonces es muy importante que para llegar bien y hacer un trabajo correcto, estas fases hayan quedado bien elaboradas para poder llegar a la representación de datos de una manera mucho más sencilla. Power BI nos permite múltiples formas de visualizaciones, también nos permite una librería. En general es lo que necesitemos, lo que se adapta a nuestras necesidades. Aquí Power BI nos permite personalizar nuestros informes, por ejemplo, los colores institucionales o que quiero agregar el logo de mi compañía. Podemos personalizar tanto como necesitemos nuestros paneles o informes interactivos según los requerimientos que necesitemos. Y aquí podemos también visualizar
lo que son las transformaciones, el modelado y la representación de los datos. Eso se hace todo en el entorno de Power BI. Todo lo hacemos a través de esa herramienta como tal. Cuando ya tenemos nuestros tableros elaborados, ya se le entrega simplemente al usuario final o al que va a hacer uso de este tablero para hacer el análisis de la información que necesita. Aquí se puede evidenciar una ventaja también de Power BI, es que me permite múltiples plataformas digitales para visualizar esos tableros que acabo de crear. Porque muchas veces no es sencillo llevar, por ejemplo, en una planta un computador, sino que lo necesito, por ejemplo, en una tablet, en un celular. Entonces, Power BI nos da esa facilidad de movernos en diferentes formatos digitales para presentarle la información necesaria al usuario final. Aquí hay algo que debemos resaltar en esta parte, y es que todos los tableros que creemos, los informes que creemos, deben estar en constante actualización. Es importante que al usuario final le llevemos información actualizada. De nada sirve tener un tablero muy estructurado que me permite ver todas las conexiones entre las diferentes fuentes de datos si no están actualizados. Si, por ejemplo, necesito los del mes de octubre y solo tengo hasta agosto. Entonces, es muy importante que tengamos presente que no solo es crear nuestros tableros, sino estar conscientes de que debemos irlos actualizando constantemente para que estos puedan servirnos como una base sólida para generar un análisis de esa información. Bueno, ese es en general el flujo de trabajo que podemos realizar con Power BI. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos crear esos tableros o informes de una manera muy sencilla, porque algo que tengo yo muy presente y que he visto como a lo largo de lo que he trabajado con Power BI, es podemos empezar con cosas muy sencillas, algo desde lo básico, para ir creciendo. Esto es más que todo sobre dos cosas. Uno, práctica. Si se practica la herramienta, vamos a poder hacer grandes cosas. Y dos, las ganas de aprender. Power BI es una herramienta muy intuitiva, muy sencilla, que nos permite hacer gran cantidad de cosas y que simplemente es practicar y tener ganas de aprender. Entonces, denme un segundo, vamos a pasar a la herramienta. Listo. Perfecto. Entonces, aquí ya estamos en el ambiente. Aquí ya estamos en el ambiente de Power BI. ¿Qué vamos a hacer aquí en el ejercicio? Entonces, la idea, primero que todo, debemos cargar nuestra fuente de datos. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a cargar algo muy sencillo que en todas las empresas utilizamos y todos en nuestra vida hemos utilizado, que es un Excel. Por lo general en las empresas utilizamos mucho el Excel para guardar la información o los datos que tenemos de nuestros procesos. Entonces simplemente damos importar datos y seleccionamos el archivo que necesitamos cargar. Luego tenemos la ventana del navegador donde vamos a tener todos los datos que tenemos en ese archivo como tal. Si seleccionamos uno, podemos ver al lado. Recordemos, por favor, silenciar los micrófonos. Gracias. Al lado derecho vamos a poder encontrar una vista previa de los datos que tenemos en cada una de estas consultas. Aquí un tip que es muy interesante y que uno no se da cuenta así a primera vista es, si vemos, aquí hay una diferencia entre hojas y tablas. Las tablas tienen este símbolo con una línea azul y las hojas tienen como unas pestañas en la parte inferior. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que por lo general no se nota la diferencia. La diferencia es que las hojas nos van a cargar absolutamente todo lo que tengamos en ellas, bien sea un título, bien sea que nos quedó una fórmula por fuera de los datos que teníamos. Nos va a cargar
todo, y eso va a hacer que se nos complique, no que eso nos complique, que se vuelva más largo el proceso de transformación de los datos. Eso nos va a agregar pasos a la transformación. Pero igualmente podemos utilizar una u otra. En este caso solo vamos a utilizar las 3 primeras. Seleccionamos y simplemente vamos a decir transformar datos, que es el siguiente paso que vimos en el flujo de trabajo. Como les comentaba, la transformación de datos la vamos a hacer a través del editor Power Query. Aquí vamos a realizar las diferentes transformaciones de formato, de eliminación de columnas, de reemplazo de valores que necesitamos para dejar a punto nuestros datos para poder pasar a las visualizaciones. Aquí, ¿qué debemos tener en cuenta? Siempre debemos revisar todos los datos o todas las consultas para asegurarnos que la información es correcta. Una manera fácil de organizarlos, que yo utilizo para revisar la información, es desplegar la información que tiene cada columna y con el filtro revisar qué datos están incorrectos y así poder cambiarlos. Entonces, el primer paso, les voy a mostrar una serie de pasos que nos pueden servir, que son muy básicos para transformar estos datos, pero que por lo general sí o sí son fijos. El primero, lo que debemos empezar siempre es con el cambio de formato, ¿sí? Por lo general el Power Query hace un cambio de formato automático, pero siempre debemos acostumbrarnos a revisar todo, absolutamente todo. Entonces revisamos cómo cambiamos el formato. En la parte superior de la columna tenemos el nombre y al lado izquierdo tenemos un símbolo que nos muestra o nos identifica cuál es el formato de esa columna. En este caso, como es una fecha, vamos a tener el formato fecha. Y así debemos asegurarnos en todos los casos que tengan el código correcto. Por ejemplo, en precio de venta, yo sé que este precio debe estar en formato moneda. Entonces seleccionamos y le decimos que nos cambie el que tiene actualmente y él hace el cambio inmediatamente. Así debemos hacer con todas las consultas para cambiar el formato adecuado en cada una de las columnas. El segundo paso es asegurarnos que en cada una de las columnas los datos estén escritos correctamente. ¿Por qué? Porque Power Query es muy sensible, demasiado sensible, en la escritura de las palabras. Un punto, una coma, inclusive un espacio, donde no debe ir, hace que ese dato sea completamente distinto a los otros, sin necesidad de serlo. Entonces debemos ser muy cuidadosos y revisar muy bien el tema de la escritura de los datos. Un ejemplo de este es si revisamos aquí en operación, la columna operación, vemos que hay 2 alquileres, uno que está escrito y otro que tiene un 1. Entonces, ahí hay un error que debemos corregir y asegurarnos que no pase así a nuestras visualizaciones. ¿Cómo lo corregimos? Muy sencillo. Simplemente seleccionamos la columna y vamos a la opción de inicio en la pestaña reemplazar valores. Esperamos a que cargue y simplemente vamos a copiar el nombre que queremos buscar, en este caso 1, y lo reemplazamos con el que es correcto. Y damos a aceptar. Y ya aquí, si volvemos otra vez a mirar el filtro, vemos que ya solo hay un alquiler y efectivamente esa columna ya está lista. Este es el segundo paso. El tercer paso, como les comentaba, la idea es que no carguemos al modelo información que no necesitemos. Por lo cual, simplemente debemos eliminar esas columnas para que no se carguen al modelo. Ojo, aquí algo importante que debemos tener en cuenta, las modificaciones que yo realice en Power Query
bien sea eliminar columnas o cambiar nombres, no van a afectar nunca mi base de datos original. O sea, mi Excel sigue completamente como lo dejé. Por eso es importante que siempre hagamos las transformaciones desde el Power Query, por si algún cambio que no debemos hacer no nos vaya a afectar la base de datos y no podamos recuperarla. Hay un tip, siempre los cambios hacerlos directamente en Power Query. Por ejemplo, en este caso, la referencia, en la columna de referencia no nos sirve. Entonces, simplemente vamos a eliminarla. ¿Cómo? Quitando la columna. Le damos aquí, quitar columna. Y ya simplemente nos carga las columnas que necesitamos. Como les digo, siempre debemos revisar cada una de las consultas y cuando ya estemos seguros que están correctamente transformados los datos y que solo vamos a cargar lo que necesitamos, simplemente tenemos que dar clic en cerrar y aplicar. Siempre debemos dar clic en cerrar y aplicar porque si no, no nos va a cargar los cambios que hicimos a nuestro Power Query, para que lo tengamos muy presente. Bueno, esperamos que cargue. ¿Cómo sabemos que ya cargó? Muy sencillo, porque en la parte derecha, en campos, vamos a tener la opción o nos va a mostrar las diferentes consultas que cargamos. Así sabemos que ya nuestra información está cargada. La segunda fase, según nuestro flujo que vimos ahorita, es realizar entonces la conexión entre los datos. Cierro acá y bajo un poco acá. Listo. ¿Qué pasa? Aquí, como ustedes observan, aquí ya hay unas conexiones y es porque el Power Query normalmente hace unas relaciones automáticas según lo que él identifique que tienen en común. Pero, ojo con esto, debemos tener mucho cuidado con estas relaciones, siempre debemos revisar que sí estén de acuerdo a lo que necesitamos, porque puede ser que sea una relación que no nos sirva y que complique el modelo. En este caso, pues, las vamos a eliminar y les voy a enseñar cómo hacerlas. Eliminemos esta acá. Eliminar. Listo. ¿Cómo creo una relación? De la manera más sencilla. Simplemente busco el dato que tienen en común, que en este caso se llama clave primaria. Lo único que es el dato que tienen en común. Vamos, por ejemplo, aquí tenemos que en la base de datos, que es la principal, tenemos un código de ciudad. Y en maestro de ubicación también tenemos el mismo código. Simplemente seleccionamos el código de ciudad sin soltar el mouse. Arrastramos y lo ponemos sobre el código de ciudad. Él ya nos crea una relación. Así de sencillo es crear las relaciones con Power BI. Aquí podemos entender esta relación. Aquí el asterisco significa varios y el 1 significa 1, entonces de 1 a varios. Significa que en esta tabla solo voy a encontrar una vez el dato que está repetido varias veces aquí. Hay varias relaciones, está la de unos a varios, está la de varios a varios, pero la más recomendada y la que se utiliza en este aspecto básico, mientras aprendemos lo básico, es de unos a varios. En la tabla de vendedores vamos a hacer exactamente lo mismo, simplemente arrastro el código de vendedor y lo pongo sobre el otro. Y ya tengo mis relaciones. Ya tengo la segunda fase, que es el modelado de datos. En este caso, bueno, también tenemos en la parte izquierda la opción datos, que a través de aquí, a través de esta, vamos a poder crear las nuevas medidas, que son las funciones que les comentaba, con las cuales podemos crear nueva información a partir de la que ya tenemos. Esto se asemeja mucho a las fórmulas que utilizamos en Excel. Podemos trabajarlas una suma, una resta, una multiplicación, lo que necesitemos. Pero también hay otras mucho más complejas que son el lenguaje DAX, que nos sirven para hacer funciones, como les digo, mucho más complejas
hay unas que son el condicional sí, que me permite evaluar, sacar un dato dependiendo de la evaluación de una condición o contar ciertos datos, sumar. Pero en este caso, como es un ejercicio simple, no vamos a realizar ninguna operación, pero como les digo, es hacer una operación como en Excel. Simplemente podemos decirle que nos dé una nueva columna y en este caso que nos coloque, por ejemplo, una suma, una resta o una multiplicación. Simplemente es escribir la fórmula y con eso ya tenemos listo ese nuevo dato. Bueno, como ya tenemos el tercer paso, la tercera fase, ya podemos entrar al tema de las visualizaciones, que realmente es lo más sencillo de hacer. Lo más complejo es transformar y conectar los datos. Lo más sencillo son las visualizaciones. Aquí les recomiendo dos cosas. Uno, que tengan en cuenta el tipo de datos que van a representar. Como les decía, no es lo mismo un tipo numérico o un tipo texto. Para identificar muy bien cuáles son las visualizaciones que mejor se adaptan a esos datos. Y segundo, aquí el tema es personalizar. Yo puedo crear mis tableros según lo que yo necesito. Puedo personalizar con colores, puedo personalizar con imágenes, todo lo que yo necesite, puedo personalizar con botones, según mis necesidades. Aquí es como tú lo pienses y como quieras crearlo. No hay un estándar para nada, todo es a la personalización. Bueno, en este caso vamos a utilizar tres tipos de visualizaciones. Una que es el mapa. ¿Cómo hago una visualización? Simplemente miremos que aquí en la parte derecha tenemos el panel de visualizaciones y seleccionamos. Simplemente damos clic y él inmediatamente nos va a cargar en la pantalla principal la visualización que seleccionamos. Esto es muy sencillo, esto es un mapa que nos va a permitir ver las ventas por cada una de estas ciudades en un mapa de Colombia, en este caso Colombia porque los datos son de Colombia. ¿Cómo seleccionamos o cómo mostramos la información en las diferentes visualizaciones? Debajo de la pestaña de visualizaciones tenemos una sección donde agregamos o donde debemos agregar la información que necesitamos cargar a este gráfico como tal. Muy sencillo. Antes de iniciar con la carga de datos, un tip que debemos tener muy en cuenta para cuando trabajemos con mapas. Siempre cuando trabajemos con mapas, debemos asegurarnos que la ciudad, el departamento, el país, esté categorizado como una ciudad, un departamento o un país, porque si no, el mapa no te lo va a leer. Va a presentar muchos errores y de pronto te va a decir que la ciudad que tú quieres está en otra parte, entonces siempre debemos hacer como esa clasificación. ¿Cómo? Entonces seleccionamos la ciudad en este caso y le decimos que esto es efectivamente una ciudad. Como sabemos que ya la clasificó porque aquí nos aparece como el mapa y también podemos clasificar el departamento. En este caso sería un estado provincial. Listo. Y ahora sí, ya podemos empezar a agregar los datos a este mapa. Como les decía, muy sencillo, simplemente, en este caso lo vamos a hacer por ciudad, entonces arrastramos y lo ponemos en ciudad. Y ya él nos dice cuáles son las ciudades que tenemos. Ahora le quiero decir que el tamaño o los datos que quiero en cada una de estas ciudades es, por ejemplo, el precio de venta o el precio de arriendo de esos inmuebles. Y vemos que ya inmediatamente nos muestra la información por cada una de estas ciudades y qué se vendió en cada una de estas. Algo que no podríamos ver fácilmente en un Excel. ¿Tenemos la información en el Excel? Sí, la podemos ver fácilmente así dividida y que podemos ver cuánto es. No. Entonces, esto es una manera muy sencilla
ver rápidamente la información de una manera dinámica. Ya vamos a ver por qué dinámica. Ya tenemos el mapa, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? También quiero ver, por ejemplo, las ventas por cada uno de los años, ¿sí? Eso lo vamos a hacer entonces a través de un gráfico de barras. Lo que utilizamos normalmente, el gráfico de barras, que es muy común. Igualmente, seleccionamos entonces la fecha que desplegamos y como solo quiero el año, entonces solo voy a seleccionar el año. Ay, bueno. Ay, este ejemplo, este errorcito me sirvió mucho. Algo muy importante. Para yo poder agregar datos a las diferentes visualizaciones, debo tenerlas seleccionadas. Por ejemplo, no tengo seleccionada ninguna visualización, él va a crear lo que me pasó acá. Es que él crea una visualización o una tabla, que es por lo general la básica, de esos datos que estás poniendo. Siempre para cambiar o agregar datos a una visualización, debo seleccionar. También debo tener cuidado con algo. Si miran, si yo selecciono, por ejemplo, la del mapa, y quiero agregar otra visualización, él me la va a cambiar. ¿Por qué? Porque tengo seleccionada una visualización. Si yo quiero agregar otra completamente diferente, debo pararme en cualquier espacio, seleccionar la ventana principal y seleccionar la que quiero. Así me va a crear otra completamente nueva. Son truquitos que son muy sencillos, pero que nos pueden ayudar a trabajar mejor en Power BI. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, aquí tenemos el gráfico de barras, entonces vamos a seleccionar el año en el eje y les vamos a decir, como les mencionaba, el precio de venta, valores. Y aquí ya me va a mostrar por cada uno de esos años cuánto se vendió, cuánto es de la renta, en cada uno en cada determinado tiempo. Eso lo puedo hacer por año, por trimestre, lo puedo hacer, por ejemplo, por ciudad, si lo necesitan en gráficos de barras. Aquí, la representación de datos no tiene límite como tal. Que podemos jugar mucho con nuestras variables para mirar cómo se comportan unas en función de las otras. Algo poderoso de Power BI, les voy a enseñar, es que, por ejemplo, si yo selecciono 2004, bueno, esto no se ve tanto, seleccionemos Barranquilla. Ahora sí. Si yo selecciono una variable, por ejemplo, en este caso, ciudad, inmediatamente él me va a cambiar los otros gráficos en función de esa variable que seleccioné. Esto es súper importante para analizar de una manera mucho más rápida los datos, porque me va a permitir mirar una variable en función de otras. Lo que no podríamos hacer rápidamente en un Excel. Entonces, esto es algo muy poderoso de Power BI. Perfecto. Bueno, aquí ya tenemos el precio de venta. Algo que también utilizamos mucho son las tarjetas que nos permiten tener información general, por ejemplo, el valor total de ventas o cuántos edificios están vendidos. Información muy general que nos sirve de manera gerencial para mostrar rápidamente los datos que necesitamos. Entonces, aquí seleccionamos y cargamos, por ejemplo, en este caso quiero la superficie total vendida. La superficie total. Aquí podemos jugar con los datos según los requerimientos. Ojo que es muy importante que tengamos en cuenta lo que nos están solicitando. Aquí puedo, por ejemplo, copiar y pegar. Es un control C, un control V en las visualizaciones. Aquí puedo hacer copias. Esto es muy útil cuando ya tenemos en una, por ejemplo, un formato súper específico y queremos replicarlo en las demás. Así lo podemos hacer. En este caso, entonces, queremos el precio total. Así es como podemos crear visualizaciones que nos muestren un dato general, una mirada general de lo que vamos a ver más detallado en las otras visualizaciones. Listo, perfecto.
Ahora, les voy a enseñar dos cosas que me han ayudado mucho como en la forma de presentar. Esta es más la forma de presentar, que son muy útiles, la verdad. Yo puedo cambiar, como les digo, yo puedo jugar con el formato de todas mis visualizaciones y lo puedo hacer a través de este botón que se llama formato. Yo aquí, por ejemplo, puedo cambiar algo importante que es, por ejemplo, unas reglas de colores. Mirar, por ejemplo, si el valor está por debajo o por encima del 70%, rangos. Muchas veces se manejan en las empresas mirar como rangos para saber cómo voy con respecto a la meta. Voy al 60%, entonces eso debe estar en rojo. Y así lo podemos hacer de una manera mucho más visual, que inmediatamente que ingrese la persona o el usuario final vea cómo está. Como muy sencillo, entonces voy a repetir aquí. Vamos a etiqueta de datos. Al lado de color tenemos la función y le vamos a decir que queremos, tenemos por escala de colores, por reglas, por valor de campo. En este caso a mí me gustan mucho son las reglas. Aquí le podemos decir entre rangos, entonces si es mayor o igual que pongamos un número mientras. Que me lo ponga, por ejemplo, en rojo. Bueno, obviamente este es más grande, pero creo que me queda muy grande. Bueno, ya sé qué pasó. Listo, entonces, si es menor que... Espérenme un segundito, entonces hagamos una cosa. Vamos a cambiar primero las unidades. Aquí puedo también, Power BI me permite tener unidades en automático. En miles, mil de millones, billones, pero muchas veces no lo necesitamos con unidades. Simplemente le decimos que no queremos ninguna. Y ya él automáticamente nos la cambia. Entonces, como les decía, bueno, aquí sí se ve el ejemplo. Cambiamos, entonces ponemos un valor, entre un valor y un valor, y le digo, cuando ese número esté dentro de ese valor, por favor, colorémelo de rojo. Le doy clic en aceptar y él inmediatamente lo colorea. Esto es dinámico, por ejemplo, si yo cambio simplemente el de 2004, como son menores de 85, pues los va a colorear en rojo, pero a medida que él va cambiando el número, él va a cambiar según las reglas que tú le hayas puesto. Tú les puedes poner 1, 2, 3, las que necesitas según tus requerimientos. Listo. Ya vimos el tema de visualizaciones. Lo que sigue de visualizaciones es jugar con la presentación de cómo queremos ver nuestro tablero. Aquí ya entra mucho la personalización y la imaginación, algo que utilizo mucho y que me ha ayudado mucho, porque no soy mucho de verlos aquí al momento, de cómo queden, es organizarlos en una hoja de papel, organizar un bosquejo general en una hoja de papel de cómo quiero que se vea mi información o qué necesito de mi información. Y les va a ayudar mucho, los aseguro, porque yo para verlo así directamente no. Organizar y hacerlo de una manera mucho más rápida sus tableros y sus informes de Power BI. Algo que podemos utilizar antes de terminar, los botones. Los botones son súper importantes cuando queremos navegar de una página a otra o de un informe a otro. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Les voy a mostrar, denme un segundo. Entonces voy a crear una página cualquiera. Voy a crear un duplicado. Cancelar. Voy a crear aquí una página cualquiera. Es como para mostrarles la función del botón, que la podemos utilizar y es muy, muy útil cuando queremos navegar entre páginas. Voy a crear, por ejemplo, aquí precio de venta y lo quiero por departamento. Aquí valores y aquí departamento. Ahora sí. Me devuelvo a la página 1 y, por ejemplo, quiero un botón que me lleve a ver las ventas por departamento. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Voy a la pestaña insertar
voy a botones. Power BI tiene una selección grande de botones, pues según lo que tú quieras. Lo puedes personalizar también si no quieres con flechas, sin flechas o como lo necesites, con la imagen que necesites. Y vamos a decirle que este es por departamento. Aquí al lado derecho siempre se nos va a desplegar cada vez que abramos algo un panel donde podemos personalizar según lo que necesitemos. En este caso le vamos a decir que es departamento. Y simplemente, ¿qué le vamos a decir para que nos lleve? Vamos a seleccionar y en la parte inferior, donde dice acción, la vamos a activar. Esta acción lo que nos va a hacer es, bueno, ¿tú qué quieres con ese botón? Entonces, yo quiero que me lleve a tal página. No, yo quiero que me lleve a una visualización como tal. Entonces, aquí le vamos a decir qué tipo de botón es. En este caso le vamos a decir navegación de páginas. Y vamos a seleccionar la página 2. Y ya nuestro botón está listo para utilizar. ¿Cómo lo utilizas? Como Power BI Desktop, que es el que estoy utilizando y que es la versión gratuita. Es un ambiente de edición. Siempre para utilizar los botones debemos dejar apretado la tecla Control y ya, ahora sí podemos dar clic sobre el botón. Y miren que él inmediatamente me lleva a la hoja que necesito. Estos botones son muy útiles, créanme que son muy útiles cuando necesito cambiar de un informe a otro, porque muchas veces no tenemos solo 2 páginas, tenemos 20, entonces es bastante útil estos botones. Bueno, eso fue un bosqueo general de lo que podemos hacer con Power BI. Como les decía, Power BI es de práctica, de practicar y de querer aprender, pero realmente es una herramienta muy intuitiva, que si tú tienes las ganas de aprender y la práctica, puedes hacer grandes cosas partiendo de un archivo de Excel que todos manejamos. Entonces, los invito a que practiquen. Cualquier cosa, pues estamos súper atentos. No sé si, Franci, hay alguna pregunta. Gracias, Isa. Inicialmente tenemos una pregunta de Ronnie. Él nos pregunta, bueno, si la grabación la compartiremos. Efectivamente, Ronnie, esta grabación, la compartiremos en nuestra página de YouTube. Nos pueden encontrar como Academia C con doble D. Una pregunta Luis Felipe nos hace. ¿Se puede exportar a PDF desde la versión desktop? Sí, realmente, voy aquí, les voy a mostrar directamente desde Power BI. Aquí nuevo origen, aquí, por el lado más largo, pero es el mismo lado. Power BI nos permite múltiples opciones, como ven aquí desde archivos, podemos hacerlo a través de PDFs, por lo general. Algunas veces tenemos, por ejemplo, unas tablas en PDF que nos envían, esas tablas se pueden cargar. Tenemos infinidad de formas de cargar o obtener los datos que tenemos en nuestras empresas. Inclusive, les comento que si no tenemos conexión, por ejemplo, sobre todo con los servicios en línea, porque muchas veces manejamos varios servicios en línea, Power BI tiene la opción de hacer conexiones a través de API Keys, que son como claves que a través de una cierta programación podemos conectar cualquiera de estos servicios. Entonces, en general, sí, desde el Power BI Desktop podemos conectar Excel, PDFs, servicios en línea y bases de datos. Perfecto, tenemos otra pregunta de Cristian Fernando. ¿Se podría cargar un mapa personalizado, es decir, como el mapa de la empresa, para identificar diferentes aspectos por zonas? Ese mapa lo tendrías ¿en qué, perdón? Ahí eso estaría en un programa de diagramas. Bueno, sí, podemos revisar. Les voy a mostrar otra opción acá. Cuando no vemos visualizaciones, también Power BI nos permite poner una librería donde hay varias visualizaciones. Según lo que nos comentas, es una conexión, según lo que entiendo.
es una conexión a un programa de diagramas, podría revisar si se puede hacer una conexión directa o revisar de tal manera cómo se puede configurar Power BI para cargarla, pero sí, se puede. Listo, tenemos otra pregunta. Diego Zuluaga nos dice, con Power BI solo podríamos usarlo para organizar datos con motivo de presentación o hay la posibilidad de generar una base de datos desde cero con la aplicación. Base de datos. Okay. Bueno, desde Power BI Desktop, realmente aquí es conectándote con fuentes de datos que ya tienes existentes, pero también Power BI tiene el Pro o el Power BI Server, que son ya programas mucho más avanzados que me permiten obtener bases de datos en línea sin necesidad de tenerlas en un computador, crearlas desde cero, como tú dices, pero ya son opciones mucho más avanzadas que para estas también, estos tienen un costo. Power BI Desktop es gratuito, pero estas sí tienen un costo ya adicional, pero sí, a través de otras herramientas que son Power BI Server o Power BI Pro. Perfecto. Alexis Murillo nos pregunta desde qué dispositivos podemos visualizar los gráficos. Súper buena pregunta. Como les mencionaba, Power BI me permite representar la información en varios dispositivos. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, muchas veces pues, no es fácil llevar un computador, por ejemplo, a una obra o a una planta, sino que tienen que ser realmente dispositivos que se puedan transportar fácilmente. Para esto, entonces, deberíamos crear, no sé si se ve, sí, aquí. Para esto, deberíamos crear un diseño personalizado que yo pueda ver en celulares o en tablets. Aquí hay que tener en cuenta que entonces crearíamos dos tableros. Uno que se ve en computador y el otro que veríamos a través de un celular. Aquí vemos en la pantalla la forma de un celular y podríamos organizarlo simplemente como necesitemos que se vea en el celular. Porque ya es un tamaño mucho más pequeño, pero lo podemos organizar de tres maneras. Computador, tablets y celulares. A través de la pestaña Ver, diseño para móviles. Muchas gracias, Isa. Gracias a ustedes. Cualquier cosa estamos súper atentos, lo que necesiten. Otra cosita que les quería agregar. Power BI tiene una comunidad muy grande. Hay muchos foros y muchos talleres. Hay uno que es el oficial de Microsoft, en el que suben videos, hablan de preguntas, o tú puedes hacer las preguntas. Entonces los animo a que participen. También desde Academia, no sé si Franci les va a contar, ya hay un curso de Power BI, lo básico, para que aprendamos a hacer nuestros propios informes y tableros interactivos. Claro que sí, Isa. Los invitamos a todos a seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como Academia C con doble D, y a visitar nuestra página web www.academia.com con doble D, donde podrán realizar el curso de experto en análisis de datos con Power BI, dictado por nuestra compañera e ingeniera Isabel, y donde podrán conocer adicional más entrenamientos que tenemos diseñados para ustedes y estar enterados de nuestros próximos live. Gracias, Francis. ¿No hay más preguntas? Sí, Isabel, muy buenas tardes. Buenos días, perdón. Héctor Hernández, tengo una inquietud. No sé si de pronto no presté atención al principio, pero quisiera saber si Power BI, como es Microsoft Excel, viene por niveles o es algo muy estándar. Me refiero si hay un nivel básico, intermedio y avanzado. Sí, para Microsoft Power BI, lo veo también por niveles. Realmente esa es una herramienta que tiene demasiadas cosas. Hay un nivel básico en el que podemos revisar cómo crear las diferentes conexiones, cómo saber organizar una visualización, por ejemplo.
pero ya podemos pasar a niveles mucho más avanzados, que la idea es irlos viendo poco a poco, ya a medida que vayas dominando un tema, vayas avanzando. Un tema avanzado, por ejemplo, sería la utilización o la creación de nuevas funciones a partir de un lenguaje DAX que nos permita crear nueva información a partir de la que ya tenemos. Sí, efectivamente hay varios niveles. La idea es que los vayamos viendo poco a poco y que a medida que vayamos dominando con la práctica, porque esto es práctica, podamos seguir avanzando. Vale, Isabel, muchas gracias. Tenía la Gracias a inquietud, ti. es porque si en un ejemplo yo tengo un nivel básico, que no lo es así, sino solamente por el ejemplo, y quisiera tomar un curso donde pudiese aprender algo distinto a lo que ya sé, algo más desarrollado, más elaborado, lo puedo conseguir a través de ustedes. Sí, señor, claro que sí. Podríamos revisar las necesidades según los conocimientos que tengan. La idea es partir de una base, pues, si ya tienes algo básico, la idea es seguir con algo más avanzado, pero sí. Vale, muchas gracias por su respuesta. Gracias a ti. Gracias, Isa. Gracias a todos nuevamente por asistir a este live. Les recuerdo que invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios, por eso sigan pendientes de nuestras redes sociales. Cualquier inquietud, duda nos pueden transmitir a través de estas redes. Y los invito entonces a estar pendientes a nuestro próximo live. Vale, muchas gracias. Muchas tengan gracias. muy buena tarde. Muy bien. Muchas Igualmente, gracias, hasta luego. Hasta luego.